bienvenidas. Muchas gracias a todos, todas por presentarse, por venir. Vamos a empezar entonces con el panel Oportunidades y desafíos en el uso de datos en el sector público, que va a ser un poco una presentación con un tono un poco más conversatorio, digamos. La idea es hacer un poco un diálogo, una conversación, iniciar una conversación justamente sobre esto, sobre los desafíos, las potencialidades que hay en el uso de datos, especialmente en esta era donde cada vez hay más datos disponibles en el sector público, y algunas dificultades o desafíos que se presentan para el mismo. Entonces, contamos con la presentación de Santiago Ayes, de la Universidad de San Andrés, Natalia Aquilino, de la Universidad de San Andrés, la Universidad de Bolonia y la Universidad de Rosario, de Entre Ríos, perdón, Alejandro Abenburg, que les habla, del área de datos de Fundar y de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín, y Paula Lubini, del área de datos de Fundar. Entonces vamos a seguir por orden alfabético. Vamos a arrancar con la presentación de Santiago Ayes. Y bueno, vamos a hacer más o menos 15 minutos para cada presentación y después vamos a dar tiempo para preguntas y conversación. Bueno, buenas tardes. Ahí estoy. Lo que quería charlar un rato era algunos temas, un poco de lo que iba a ser inicialmente la presentación, para hablar de algunos temas, algunos problemas y desafíos en temas de evaluación de programas. Mi formación, yo soy politólogo, soy profesor en la Universidad de San Andrés. Mi entrenamiento es fundamentalmente como investigador en temas de diseño y estimación, y el último año y pico estuve ayudando, participando en el equipo del área de evaluación de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, ahora desplazado al Ministerio de Economía, de programas con financiación internacional. Entonces, lo que yo quería contar un poco hoy era algunas experiencias y algunas reflexiones sobre lo que había sido tratar de trabajar en el desarrollo de temas de evaluación, tratando de darle esa mirada en la cual yo me encuentro parado, que es estar un poco con un pie desde el lado académico, como investigador, y con una formación más de tipo metodológico, y lidiando con cuestiones de diseño de programas en los cuales voy a empezar a trabajar en este periodo de tiempo para tratar de encasillar el área, lo que estábamos trabajando en el área de evaluación, con Natalia, que estaba a mi izquierda, que también participó de ese proceso. Entonces, para allá. Sí, ya. Entonces, quería que sea el punto de partida. Y esto es básicamente lo que todos conocemos como el diseño experimental, ¿no? Esto es, quiero que sea el que quería estructurar la presentación alrededor. Diseño experimental, todos tienen que estar razonablemente familiarizados con la idea. Lo que nosotros tenemos es una población a la cual le queremos asignar un tratamiento y queremos observar cuáles. Entonces, la mecánica de un experimento clásico es decidir aleatoriamente a quienes uno le asigna el tratamiento para intentar observar la diferencia en el efecto de ese tratamiento entre un grupo y el otro. Nosotros lo que hacemos en un diseño experimental, como aparece ahí, es tener dos observaciones iniciales de lo que es el grupo de control y el grupo de tratamiento, lo decidimos aleatoriamente quién integra. A uno de esos grupos le asignamos ese tratamiento, observamos una vez más al finalizar ese periodo cuál es el resultado de cada uno de ellos, y nosotros comparamos el efecto de cada uno allá entre el momento previo a la exposición, en cada uno. Esto es un resumen en 1 minuto y medio de lo que ustedes pueden ver en cualquier libro de texto de diseño experimental, y eso un poco siempre es, el diseño experimental es el gold estándar de la inferencia. Nosotros pensamos la estimación de un efecto. Ahora, esto presentado dentro del ámbito experimental y del laboratorio, todo tiene sentido, todo es muy ordenado. Cuando uno sale del espectro del laboratorio, todo es un poquito. Entonces, para nosotros el desafío, como cuando nosotros tratamos de evaluar un programa, digo, cualquiera que quiera hacer un programa, lo que enfrenta es este desafío de ver cómo hacer replicar esta estructura dentro de un
ambiente real, ¿no? Donde uno no tiene tanto. Lo primero que quería... Lo, perdió con la presentación. Entonces, lo primero que nosotros nos enfrentamos al momento de empezar a pensar la evaluación del programa es que un programa tiene que tener adecuadamente definido lo que se conoce como teoría del cambio. Todos probablemente sean familiares con esta idea, entonces un programa lo que necesita es tener adecuadamente definido cómo es que va a ocurrir esta intervención pública, va a tener un efecto en el proceso. Cuando uno trabaja desde un proyecto de investigación, uno tiene claramente una teoría de por qué X causa Y. En este caso, nosotros en un programa público también necesitamos replicar eso. Tenemos que tener adecuadamente definido cuál es la teoría del cambio del programa, tenemos que tener adecuadamente definido por qué nosotros esperamos que esta intervención va a tener ciertos resultados. Y esto tiene sus complejidades. Tiene sus complejidades porque nosotros, dependiendo del lugar que el diseño de la evaluación ocupe respecto de la formulación del programa, tiene su dificultad identificar esa teoría del programa, tiene su dificultad trabajar con los ejecutores del programa para determinar cuáles son los componentes de esa teoría, y tiene su dificultad también pensar cuáles son lo que podríamos decir efectos inmediatos o directos de esa intervención y efectos, no diría indeseados, pero de externos o más distantes o quizás transversales al diseño del programa. Nosotros podemos pensar que un diseño de un programa, por ejemplo, educativo, tiene el objetivo de mejorar tales y cuales indicadores educativos. Quienes diseñan el programa tienen un argumento de por qué tales intervenciones del programa producen ciertos resultados educativos, pero uno también puede estar pensando que puede haber resultados sobre otros aspectos del mismo programa, como podría ser, por ejemplo, mejorar las calificaciones del impacto sobre el mercado laboral de ese. No es el objetivo necesariamente del formulador. Lo que hay que tener es adecuadamente diseñado e identificado el componente de teoría del cambio. Y esto fue en todo momento un desafío cuando todos estamos trabajando, porque desde el área de evaluación de nuestra experiencia, nosotros estamos fuera del área de discusión. Y estas son las primeras cosas importantes para pensar. ¿En qué medida, cuando uno diseña la evaluación, está trabajando directamente, formando en el mismo equipo quienes están diseñando la intervención, y en qué medida uno diseña una evaluación desde fuera de ese equipo de intervención y la capacidad que uno tiene en uno y otro caso para comunicar sobre el problema. Sí, estoy perdido con la dirección, viendo la comparación. Perdón. En segundo lugar, lo que quería mencionar es el segundo desafío con el que nosotros nos encontramos es delimitar con el ejecutor del programa claramente en qué iba a consistir ese tratamiento, es decir, esa intervención. Muchas veces los programas tienen una cantidad de acciones, muchas veces los programas tienen una cantidad de intervenciones simultáneamente, y acciones, como decía recién, en las cuales no necesariamente uno participa de la formulación, y es lo que uno tiene que intentar determinar. Tratamiento que en muchos casos en el diseño experimental, que yo mencionaba como modelo antes, nosotros tenemos cierto grado de certeza de cuando uno realiza ese tratamiento llega a destino. Es decir, si yo le doy un medicamento a un paciente, yo sé que el paciente está tomando un medicamento. Cuando uno trabaja con un programa público, muchas de estas cosas no son necesariamente así. Puede ser que no tengamos que identificar se está realizando la intervención. En algunos casos se llega a implementar, en otros casos no se llega a implementar, en otros casos se implementa parcialmente, y son todos componentes que al momento de presentar trabajar sobre el diseño de evaluación es importante determinar y que es importante. Y que de vuelta están muy condicionados por trabajar o en qué medida uno tiene participación y cercanía con quienes están diseñando. Ahora, otro componente que es importante en el diseño experimental es pensar en qué medida hay un grupo de tratamiento y un grupo de control, lo cual en un programa público es complicado, ¿no?
en un ambiente experimental, nosotros decidimos aleatoriamente a quiénes vamos a asignar la intervención y a quiénes vamos a excluir deliberadamente la intervención en un programa público. Esto es bastante complicado. En algunos casos, una justificación, y acá está toda el área de impacto, que piensa mucho desde la asignación aleatoria del tratamiento, es complicado. ¿Es complicado por qué? Es complicado porque el criterio de asignar una intervención está informado por muchos más criterios que la simple randomización. Nosotros, cuando nosotros pensamos la inferencia, nosotros tratamos de imaginar o de asumir esa aleatoriedad en la intervención, en este caso no. Por ejemplo, si yo voy a desarrollar un programa en el cual voy a proveer un refuerzo alimentario a cierta población, porque yo veo problemas de alimentación, el criterio para asignar ese programa tiene un criterio técnico para asignar su refuerzo. Tienes que ver más necesidades, hay poblaciones que tienen tales o cuales características, hay que tener técnicos para criterios técnicos, criterios políticos, criterios administrativos, que fueran, pero la propia gestión tiene una cantidad de criterios para hacer. Y esto es, por supuesto, un problema al momento de pensar de cómo pensamos. Y esto ha sido, en muchos puntos de nuestro trabajo, un desafío al momento de diseñar la evaluación. Nosotros tenemos que encontrar, de algún modo, una solución a quienes se asignan y de qué manera controlamos. En algunos casos esto puede llegar a tener alguna posibilidad de ser. Entonces, lo que nosotros hacíamos, la abordaje que nosotros trabajamos un poco y a partir de cuál pensamos el tema es de qué manera lograr algún grado de inferencia, sin tener capacidad de determinar un grupo por receptor del programa, un grupo con receptor del programa, sin interferir en los criterios sustantivos que el área pueda tener para. Y esto tiene como decía, tiene algunos de vuelta, en la medida que el área de evaluación participe del diseño de la intervención, es mucho más sencillo intentar ver eso. Puede hacerse, en algunos casos se puede trabajar por vía del escalonamiento, puede ser que en algunos casos las intervenciones se hagan en un lugar primero, otros lugares más tarde, con un criterio técnico. O en algunos casos uno puede tener poblaciones que son beneficiarias o no beneficiarias de esa intervención y que uno como evaluador tiene que tratar de hacer un criterio para pareja. Y eso significa asumir y trabajar adecuadamente, asumir ese criterio técnico anterior y trabajar adecuadamente. Eso significa el desafío que nosotros nos planteamos en su momento para tratar de pensar los programas fue intentar determinar en qué medida nosotros podíamos generar ese contrafáctico a la lógica experimental, que es el grupo al cual nos está tratando, y tener identificadas adecuadamente características. Pero esto es un desafío también al momento. En cuarto lugar, otro componente muy complejo, fue difícil en este momento, que sigue siendo difícil, que es difícil en el momento de pensar todos los temas de evaluaciones, es de qué modo nosotros hacemos recolección, un relevamiento de la situación antes de la adopción. Porque el diseño experimental asume que nosotros observamos las características de estas poblaciones antes de realizar la intervención, es lo que hace cualquier investigador. Nosotros, si tuviéramos un laboratorio con un medicamento, nosotros sabemos cuáles son las condiciones de todos los participantes antes del estudio para poder observarlo después. Y esto, cuando volviendo al bien distribucionado de programas públicos, tiene sus dificultades porque muchas veces los programas se deciden y tienen sus tiempos y lógica de implementación, y el área de evaluación o un evaluador externo tiene que sumarse a esos tiempos cualquier sea. Es decir, cuando se determina que se va a implementar cierta política, no existe una ventana de tiempo en la cual dicen, bueno, que la información antes de que se intervenga el programa, se haga intervención del programa para que después podamos. En algunas ocasiones hay espacio, tiempo, lugar para hacer ese tipo de reglamentos. En otros casos es mucho más complicado porque los tiempos de implementación no necesariamente son los tiempos de la evaluación.
En quinto lugar, esto tiene también desafíos al otro lado, ¿sí? Porque nosotros decimos, es importante pensar cómo hacer ese relevamiento al inicio, pero muchas veces tan o más difícil es el relevamiento posterior a la intervención. Y esto lo traigo a colación porque lo que uno de los desafíos con los cuales nosotros, cualquier evaluador de un programa público, experiencia importante, es de qué modo se garantiza la continuidad de ese proceso de evaluación. Si nosotros, si existe una intervención de un programa educativo, por ejemplo, los resultados de ese programa no necesariamente van a estar dentro de unos meses. Va a tomar un tiempo de elaboración, desarrollo, implementación, maduración de ese programa para que finalmente empiecen con los resultados. Nosotros mañana desarrollamos una política pública en materia educativa, en materia de salud, en tal o cual área, los dos no se van a ver en el mundo. Lo que significa es que uno de los grandes desafíos es garantizar esa continuidad. Y esa continuidad, en términos de la lógica del programa, es una continuidad por lo menos en dos aspectos. La continuidad del evaluador, del equipo, o sea, que quien va a hacer, que quien viene diseñando esa evaluación, se continúe en el tiempo y esté ahí para realizar el relevamiento, tal como se planificó al inicio, mucho tiempo. Y en segundo lugar, también la continuidad de los recursos. En muchos casos estamos hablando de ventanas de tiempo de 3, 4, 5 años, más para ver efectivamente los resultados. Desde que se aprueba un programa que empieza a desarrollar sanitario, cloacas, redes de agua potable, hasta que finalmente uno empiece, se desarrolla todo el proceso administrativo, se construyen las redes de agua potable y cloacas, las redes empiezan a funcionar y uno puede empezar a observar, por ejemplo, resultados en materia de saneamiento, enfermedades de origen hídrico, de este tipo, pasa mucho tiempo. Entonces, esa ventana de tiempo es una ventana de tiempo muy complicada al momento de hacer la evaluación. Si nosotros queremos ver todo ese programa va a tomar mucho tiempo. Muchas veces no son los tiempos de la gestión, los tiempos de la política, son otro tipo de tiempos y es muy difícil lograr esa finalmente, el último punto que quería mencionar, que es el sexto punto que tenía para mencionar, es de qué modo nosotros incorporamos los aprendizajes en el ciclo de programa. Es el último punto, ¿no? El último punto es cuál es el efecto que nosotros estamos estudiando. Nosotros finalmente, después de atravesar todo este camino, puede ser que nosotros tengamos un resultado, nosotros hayamos logrado identificar adecuadamente una teoría del programa, adecuadamente identificar cuáles son las intervenciones que vamos a estar estudiando, adecuadamente recolectar evidencia antes de realizar la intervención, recolectar evidencia. Una vez terminada la intervención y los resultados, es de qué modo se incorporan esos aprendizajes a la evaluación de otros programas, o ya sea las correcciones o ajustes del programa presente, o la formulación de nuevos. Y esto también era un desafío importante, porque también sigue siendo, lo seguirá siendo un desafío importante de qué manera se produce. Estábamos hablando justamente en el panel, de qué manera se comparten datos y resultados de estas intervenciones, pero fundamentalmente de qué modo participan, esta información regresa al proceso de formulación de la comunidad. Nosotros imaginamos que el resultado de la evaluación no es exclusivamente, que no está mal que lo sea, por lo menos me parece que está mal que lo sea, es tener una idea empírica de cuál es el efecto de tal intervención sobre tal población, de tal programa sobre tal lugar, sino también mejorar programas futuros, mejorar el programa en el caso de que todavía se pueda hacer, pero fundamentalmente mejorar programas futuros, mejorar líneas de acción, identificar cuáles son las líneas de acción que tienen mejores resultados, descartar las líneas de acción que puedan tener muy pocos efectos. Y esto es un gran desafío, de qué manera reingresa esta información en el Entonces, para redondear, eso es un poco lo que quería contar. Me pareció que era estructurarlo alrededor de
Me pareció que estructurar alrededor de cuál es la lógica de la inferencia es una forma de pensar, ¿no? Nosotros queremos, la evaluación necesita tener una lógica para obtener conclusiones válidas, para obtener información que pueda ser generalizada, de lograr conclusiones en ciertas condiciones. Pero como ustedes pueden ver, cada una de las etapas tiene una cantidad de problemas que ir resolviendo y que no son fáciles de resolver al momento de pensar. Cada uno de esos problemas sobre los cuales hay que... Bueno, muchas gracias, Santiago. Seguimos con la presentación de Natalia Quirino. Buenas tardes a todos, a todas. Qué lindo compartir con gente que admiro, que quiero mucho. Gracias, Diego, y a todo el equipo de la asociación por la invitación y por ponerse esto al hombro, que me parece increíble. Celebro que se le haya ocurrido al profesor Abenburg, con quien compartimos alumnos que nos sufren mutuamente, tener esta conversación acerca de datos, porque me parece que es algo que va a crecer en la agenda de la administración pública, que continúa creciendo y que seguramente en el futuro vamos a tener que tener cada vez más conversaciones sustanciosas sobre esto. A mí me gustaría compartir con ustedes 4 ideas, bastante sencillas, sin PPT, porque creo que ya todos estamos medio aburridos de esa dinámica, prefiero la conversación. Y la primera es una conversación que está muy hilada con los problemas que trajo Santi y que tenemos a diario desde el Ministerio de Economía para hacer evaluación, pero a mí me gustaría hacer un aporte en el sentido de qué pasa o qué podemos hacer cuando no podemos aplicar el gold standard, digamos. Hay muchas más veces, diría yo, 5-1, de veces donde esta idea de pensar la inferencia causal es prácticamente imposible, por lo menos en el actual estado de desarrollo de la ciencia política, la administración pública y la calidad de gestión en el Estado. Y traerles, para ejemplificar y comentar sobre esto, un caso que desarrollamos en la provincia de Santa Fe, con una perspectiva totalmente distinta, más federal, desde CIPEC, que fue para mí personalmente una experiencia fantástica, donde llevamos adelante un sistema de monitoreo y evaluación, no de un programa, en los términos que lo ponía Santiago, o de un proyecto público, sino de una política, ¿no? Que creo que también ahí hay como un doble desafío que nos permite pensar en otro nivel de agregación del tema de datos, sobre todo. Esa política es una política que fue insignia del gobierno anterior, que se llama Plan del Norte de la provincia de Santa Fe, y que me gustaría contextualizarla muy brevemente. El norte de la provincia de Santa Fe, los departamentos de General Obligado, 9 de Julio y Vera, es la zona más desigual y más retrasada de la provincia de Santa Fe, con lo cual está en unas condiciones de desarrollo bastante más complejas que lo que ustedes pueden conocer más Rafaela o el sur más dinámico de la provincia de Santa Fe. El plan fue un plan que se diseñó de una manera bastante innovadora, también en la idea de lo que planteaba Santi, con muchísima participación de las comunidades y de los territorios, y además se diseñó con una ventaja comparativa, que es meter al monitoreo y la evaluación del plan directamente dentro del diseño. Y esto en general no se ve, como también lo explicó recién Santi, de una manera tan común. El plan consistió en una intervención de casi 4 años de duración, 130 proyectos y programas de distinta escala, vinculados a 3 grandes líneas de trabajo o ejes, como lo llamó el gobierno de la provincia. El primero vinculado a la integración regional del territorio, es un territorio que está además bastante mal distribuido desde el punto de vista de las vías de comunicación, del desarrollo económico. Una segunda línea de arraigo para que las poblaciones se queden ahí, son también pueblos bastante golpeados por una historia económica muy difícil. En Tostado y toda esa zona estuvo la forestal durante muchos años, con lo cual tiene una trayectoria bastante difícil para atravesar. Y el tercer gran eje tenía que ver más con el desarrollo de las economías regionales. Lo que se nos encargó a nosotros fue básicamente pensar y armar un sistema de monitoreo y evaluación, y este es el tercer punto que me gustaría compartir con ustedes hoy, que nosotros, con base en todas las dificultades que hay para el análisis, procesamiento y recolección de datos, decidimos diseñarlo en 3 niveles, muy alejados del modelo de inferencia causal, por cierto.
Primero porque era una política y segundo porque básicamente no teníamos grandes cantidades de datos. Sí reconstruimos la teoría de cambio, que es algo que mencionó Santi también, y a partir de eso armamos 3 estrategias. La primera era un monitoreo de datos de gestión sistemáticos vinculados al nivel plan y programa, con muchísimo apoyo de todas las áreas del gobierno provincial, que realmente se pusieron todo el proyecto al hombro y logramos tener bastante calidad de datos. Sin embargo, esos indicadores más vinculados a la implementación y a la gestión del programa empezaron siendo más de 100 y terminamos saliendo del esquema de monitoreo con únicamente 10 indicadores. Esto creo que nos habla en primer lugar de la gran dificultad que hay para trazar datos en el sector público, en este caso en el sector público provincial. El segundo esquema de monitoreo y evaluación que nos dimos estaba más vinculado a desarrollar evaluaciones. Hicimos 2 en sectores estratégicos, una sobre el tema de saneamiento y agua, que con mucho trabajo de campo en el norte de la provincia, que fue sumamente interesante, y una más vinculada a temas educativos que nos costó mucho llevarla adelante también, en gran medida por la ausencia de datos administrativos, pero también porque no podíamos acceder básicamente a las bases de datos del programa. Esto que Santi dice, carne básica para la evaluación, directamente no existía en el gobierno de la provincia, y cuando existía, en general, la cantidad de casos no nos daba como para hacer un análisis de impacto. Y la tercera estrategia que nos dimos en términos de monitoreo y evaluación, que lamentablemente tampoco la pudimos llevar adelante, era un análisis de datos administrativos y una encuesta masiva al norte de la provincia que queríamos hacer con el Instituto Provincial de Estadísticas. Ese diseño se hizo la encuesta, pero lamentablemente no logramos el acuerdo político, que creo que también es un factor que vale la pena tener en cuenta, por lo menos de esta experiencia puntual que les estoy contando hoy, para poder hacer esa serie de tiempo y armar un índice de progreso social, que era algo que queríamos hacer para comparar no solo el norte con el centro y el sur, sino también el desarrollo desigual de los 3 departamentos. Así que, más allá de esas dificultades en términos de diseño, me parece que hay algunos aprendizajes que tuvimos y que son lo último que voy a compartir con ustedes hoy. A mí me parece que hay por lo menos 4 grandes grupos de factores que determinan la calidad de datos, por lo menos a este nivel, que es el nivel del sistema provincial de monitoreo y evaluación, que es lo que estoy tratando de contarles hoy. Y el primer grupo de factores tiene que ver con el ambiente político-institucional. Y acá me parece interesante destacar que en el caso de la provincia hay un ambiente que facilita el monitoreo y la evaluación. No solo en el diseño del plan estuvo involucrada la mirada del monitoreo, sino que además la ley Plan del Norte arma en su interior un comité de monitoreo y evaluación, que es algo bastante raro de ver y que es una buena práctica que yo recomendaría si algún funcionario está pensando en pensar un esquema perdón la redundancia, de monitoreo y evaluación para un programa. Y ese ambiente político-institucional, si bien no tiene un peso regulatorio, no está consolidado en un organismo, hoy sí está embebido en la práctica política y en la práctica institucional, por lo menos en su momento estaba en los grandes programas del gobierno de la provincia de Santa Fe, como el Plan Abre Familias, todos tenían una mirada de evaluación. Así que me parece que es un dato no menor, porque es una característica que además uno no encuentra en las 24 provincias, ¿no? Hay un desarrollo muy desigual en materia de seguimiento y evaluación. El segundo grupo de factores tiene más que ver con la sustentabilidad de estos sistemas, ¿no? Que si en gran medida uno puede verlos operar a nivel de un proyecto puntual, en este caso de una política o a nivel de un programa, en general no se extienden como una manera de gestionar, ¿no? Más allá de algunas intervenciones puntuales. Y en gran medida porque no hay una agencia que regule o que mire este tema en profundidad a nivel provincial, pero también porque en general todo lo que tiene que ver con la inversión en datos, en evaluación, es bastante heterogénea y no es sistémica. No tenemos presupuestariamente muchas veces líneas para operar y poder llevar adelante estas estrategias. El tercer grupo de factores, que me parece que es bastante interesante también para conversar hoy, es todo lo que tiene que ver con la práctica, ¿no? De cómo también
la extensión, la medida, la dinámica que tiene la práctica del monitoreo y evaluación en las administraciones públicas condiciona mucho hasta dónde podemos llegar, ¿no? Esto creo que Santi lo ejemplificó muy bien recién, de cómo influye muchas veces el diálogo entre la política, entre los técnicos, entre los funcionarios, para lograr consenso, primero sobre por qué es útil realizar esto, pero también qué ventajas o qué beneficios tiene. Yo siempre recuerdo un jefe, Gustavo Vélez, antes de salir de la función pública, decía: el gran puente que está quemado para la evaluación es el del diálogo entre el técnico y el político, ¿no? No llegamos todavía a formalizar la importancia de la evaluación en el nivel más de la dirigencia. Y otro tema que es fundamental para mí de la práctica, que hace este tercer grupo de factores de los que quería hablar, que es la práctica, es, voy a ser un poco dura a lo mejor, es la baja capacidad que tenemos para hacernos preguntas sustantivas sobre los programas y proyectos. Somos muy buenos en hacernos preguntas vinculadas a la gestión, ¿no? Y ahí creo que hay una gran injerencia de nuestra ley de administración financiera que moldeó la cabeza de la evaluación orientada hacia la deuda, debería decir, pero también hacia lo que tiene que ver con el gasto público, ¿no? Hacia la cosa más presupuestaria, y no tanto a pensar las preguntas sustantivas para entender cómo beneficiamos o no a nuestros ciudadanos y a nuestros compatriotas. Y el tercer grupo de factores determinantes para mí, o por lo menos en este caso, de nuestra experiencia, además de 4 años de trabajo en el norte de la provincia, es el uso, ¿no? Cómo hacer que estos indicadores, este sistema, esta información que genera, más allá de que sean 100 o 10, logren permear una conversación de nivel político. Y ahí debo decir que por lo menos la conversación en la provincia estaba muy orientada a tener un comité de gestión del Plan del Norte que miraba los datos, que se reunía, que usaba la información, y creo que esto también es un factor determinante para retroalimentar, ¿no? la calidad de los datos. Y otro aprendizaje que sacamos es que es muy interesante siempre que uno produce, sobre todo series de monitoreo y evaluación, es abrir el diálogo con sociedad civil. Tratar siempre, la academia tiene mucho para decir, particularmente en mi provincia la academia es muy activa y es de mucha calidad, y tiene un montón que aportar a la política pública. Creo que ese diálogo hay que liderarlo desde el Estado y hay que hacer procesos más sistémicos de conversación. Y después una última postilla para hablar de usos, todo lo que tiene que ver con la comunicación hoy en día, tan inundada de datos, tan inundada de información todo el tiempo, también desafía a cómo lograr buena presentación, ¿no? en materia de resultados de evaluación. Y para terminar, solamente decirles con un poco más de esperanza, no tanto sobre los datos, pero sí sobre los resultados de nuestras políticas públicas, que el Plan del Norte consiguió mejoras significativas en el territorio en el cual trabajaba, y que verificamos avances y progresos significativos en el 80% de los indicadores de impacto que vimos, vinculados con agua, vinculados con la educación a nivel territorial, y sobre todo también con la vinculación en rutas e infraestructuras, que no es un tema menor para lo que es el sur del Gran Chaco americano. Así que gracias, ahí paro yo. Bueno, muchas gracias Natalia por la presentación, muchas gracias Santiago por la presentación. Ahora voy a seguir yo con mi propia presentación, retomando varios de los puntos que trataron Santiago y Natalia. Yo soy también investigador, vengo de investigación en ciencia política y ahora estoy trabajando en el área de datos en una fundación Fundar, también dedicada a evaluación y políticas públicas, y muchas de las experiencias de forma bastante interesante son bastante compartidas. Retomo un poco el punto en el que había dejado Santiago sobre la aleatorización, los diseños, el gold standard, digamos, los diseños aleatorizados, experimentales y la inferencia causal. A menudo en políticas públicas, en la ciencia política en general, nos hacemos preguntas que son de orden causal, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la inflación, del crecimiento económico, causas que hacen que un país sea democrático o no? ¿O cuál es el impacto de una política pública, de una intervención? Son todas preguntas de orden causal. El mejor diseño, como bien ilustraba Santiago, para hacer inferencias de tipo causal son los diseños experimentales o aleatorizados, donde podemos manipular la intervención con un grupo de tratamiento y un grupo de control, y básicamente vemos el efecto, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo contemporáneo,
Actualmente se está discutiendo en las escuelas públicas la posibilidad de extender las jornadas de las escuelas simples. Entonces, en muchas escuelas simples se está haciendo escuelas, no se quiere hacer escuelas de doble jornada, muchas escuelas de jornada simple se quiere extender 1 hora. Y hay mucha discusión al respecto. En la administración se habla de la posibilidad de recuperar aprendizaje, que haya una efectividad, digamos, en extender 1 hora. En muchos sectores, a veces vinculados a los sindicatos docentes, dicen, bueno, no necesariamente cantidad es calidad. La evidencia, la discusión basada en evidencia es un gran avance porque nos permite pasar de las consignas a analizar datos. Podemos de alguna forma pensar en diseños posibles para ver, bueno, cuál es la realidad, quién tiene razón, ¿sirve o no sirve? ¿No? Extender 1 hora. Entonces, ese es un primer paso, pero luego viene el problema de, bueno, ¿cómo hacer diseños que realmente permitan hacer inferencias causales sólidas, ¿no? Entonces, una primera posibilidad sería, bueno, ver el pre y el post, digamos, ¿no? Una vez que supongamos que finalmente se extiende 1 hora en todas las escuelas, comparamos los resultados de las notas de los alumnas antes y después de la medida y hacemos una estimación, y si vemos que hay una diferencia significativa, evaluamos que hay un efecto causal. No es un diseño aleatorizado como el que mostraba Santiago. Entre otras cosas, no tenemos grupo de tratamiento, sin adoptan 1 hora más, y grupo de control, un grupo de escuelas que debería no adoptar esa hora más. ¿Y qué podría pasar? Bueno, lo que en diseño experimental se llama tendencia, ¿no? Podría ser que, por ejemplo, en la post-pandemia, los estudiantes van recuperando el nivel y todos van obteniendo mejores notas, entonces la diferencia que al final del día veríamos no sería producto de la hora más, sino de una tendencia. Para eso necesitaríamos un grupo de control. Alternativamente podríamos pensar, bueno, supongamos que podemos hacer un grupo de control y de alguna forma hacemos que la hora adicional sea optativa. La escuela que quiere puede anotarse para tener 1 hora adicional. Podemos tratar de hacer la misma inferencia, pero también está sujeta a otros problemas. En este caso, lo que en diseño experimental llamamos la autoselección, que no somos nosotros quienes estamos manipulando la intervención como investigadores, como investigadoras, sino que las unidades se autoseleccionan, deciden quiénes quieren tomar 1 hora más y quiénes no. Y eso está sujeto a múltiples problemas, entre otros que seguramente hay factores de confusión, factores que sistemáticamente distinguen a las escuelas que sí quieren participar de las que no. Entonces estamos en problema. Por todo eso, el diseño aleatorizado es el que de alguna forma ofrece las mayores ventajas como para hacer inferencias de tipo causal. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no podemos hacer evaluaciones utilizando diseños aleatorizados? Que como bien decía Natalia, es la mayoría de los casos. ¿Podemos aprender algo en base a la evidencia cuando no tenemos ese estándar de oro? Y acá traigo algunas discusiones donde hay un paralelo entre las discusiones en la comunidad académica de evaluación de políticas públicas y la epidemiología, ¿no? Entonces, en una discusión clásica de los años 50, todavía no estaba del todo determinado si efectivamente había una relación entre el fumar y el contraer cáncer de pulmón, cosa que hoy sabemos que efectivamente. En ese momento estaba en discusión. Había bastante evidencia observacional que mostraba que quienes fumaban tenían mayor probabilidad de contraer cáncer de pulmón, pero hubo bastante discusión entre estadísticos y epidemiólogos en torno a si esa relación era causal o era una mera asociación. Entre otros, fue bastante conocido el caso de Ronald Fisher, que fue uno de los padres de la estadística, realmente una persona súper autorizada para esa discusión, quien opinaba en contra de la hipótesis de que el cigarrillo efectivamente había una relación causal entre fumar y contraer cáncer de pulmón. ¿Qué decía Fisher? Entre otras cosas decía, bueno, esa evidencia que nosotros tenemos es observacional. Nosotros no estamos pudiendo obviamente manipular quién fuma y quién no, lo vemos observacionalmente, y podría ser que hay otros factores de confusión, factores que hacen que una persona tenga mayor probabilidad de fumar, que tenga mayor tendencia a fumar y mayor probabilidad de contraer cáncer de pulmón. Por ejemplo, factores genéticos, decía Fisher. Podría ser que hay factores genéticos que hacen que
algunas personas tengan una tendencia a fumar y esas mismas personas podrían tener mayor tendencia a contraer cáncer de pulmón. Si fuese ese el caso, no habría una relación causal entre el cigarrillo y contraer cáncer de pulmón. De hecho, en las discusiones había muchos bioestadísticos y epidemiólogos que apoyaban esa idea, la idea de que no podemos avanzar en ninguna decisión, no podemos, por ejemplo, tratar de implementar legislación que limite la propaganda en torno al cigarrillo, porque todavía no estamos seguros de que efectivamente sea esa una relación causal. Por ejemplo, entre otros, Joseph Bergson, un bioestadístico norteamericano, decía: la consideración más importante respecto a una teoría no es si la misma resulta plausible, sino si permite realizar un experimento y qué tipo de experimento permite realizar. O sea, solo podemos aprender en base a ese estándar de oro, esos experimentos, ¿no? En contra de esa posición, una lectura un poco más pragmática, otro bioestadístico norteamericano, Abraham Lilienfeld, decía: la plausibilidad de una hipótesis causal no debe evaluarse en términos de un único estudio o experimento crucial, sino en términos de la totalidad de la evidencia biológica disponible. Es decir, podemos reunir distintos tipos de evidencia, aunque no sean en base a diseños experimentales aleatorizados, y podemos extraer conclusiones lo suficientemente buenas al respecto. Y ese tipo de discusiones se dieron en el campo de la epidemiología, se dieron, por ejemplo, en torno a la asociación entre el fumar de las madres embarazadas y la probabilidad de que los hijos e hijas nazcan con bajo peso. También se observaba una asociación, no sé, y había una discusión en torno a si esa asociación era causal o no. Y una discusión paralela se da en el ámbito de las políticas públicas. O sea, ¿cómo y cuándo evaluar? Solamente podemos evaluar cuando tenemos ese estándar de oro, ese diseño aleatorizado, o podemos también utilizar datos y utilizar evidencia aun cuando no tengamos esa posibilidad de manipular el tratamiento, que es básicamente la única forma que tenemos de hacer experimentos. En ese sentido, por ejemplo, un economista premio Nobel norteamericano, Abhijit Banerjee, decía: no deberíamos gastar mucho dinero en una intervención sin haber hecho al menos un estudio aleatorizado en caso de que pueda hacerse. O sea, básicamente, aprendemos más en base a diseños aleatorizados en caso de que pueda hacerse, pero sigue siendo el estándar de oro. Pero nuevamente, ¿qué pasa cuando no tenemos ese estándar de oro? Tenemos un montón de políticas que no pueden ser efectivamente evaluadas en base a diseños aleatorizados, entre otras cosas porque por motivos éticos, en el caso del cigarrillo, o por motivos prácticos, no podemos nosotros manipular ese tratamiento. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Bueno, una postura más pragmática al respecto es pensar que no hay un único umbral válido a partir del cual podemos obtener evidencia y extraer conclusiones, ese umbral de la aleatorización, sino que tenemos por debajo de ese umbral distintos tipos de evidencia que podemos recoger, que pueden ser lo suficientemente buenas como para extraer conclusiones con un cierto nivel de incertidumbre. Siempre que estamos haciendo inferencia de tipo causal o de tipo descriptiva, siempre estamos haciendo inferencias con algún nivel de incertidumbre. Y lo que hay que hacer en tal caso es simplemente ser conscientes de ese nivel de incertidumbre y eventualmente extraer conclusiones si la evidencia es lo suficientemente buena como para extraer alguna conclusión y tomar alguna decisión. Y no necesariamente ese umbral tiene que ser el umbral de la aleatorización. En base a evidencia podemos aprender, por ejemplo, podemos aprender en base a evidencia descriptiva, podemos dar mejores diagnósticos, podemos evaluar distintas dimensiones de una política pública, podemos obtener indicios de asociaciones, de correlaciones o indicios de causalidad sin que necesariamente sea una evidencia concluyente, pero puede orientarnos a la toma de decisiones. Entonces, podemos hacer muchas cosas con evidencia aún fuera de ese estándar de oro. Digamos, los primeros remedios serían, bueno, o tratar de analizar la evidencia en base a otras técnicas que de alguna forma imiten los diseños experimentales, como serían los diseños cuasi experimentales, pero aún así, si no podemos hacer ese tipo de diseños, hay otras formas como hacer estudios observacionales o casos de estudio, donde podamos de alguna forma evaluar
los mecanismos causales, la teoría del cambio, para de alguna forma obtener algún indicio de si podemos tener algún tipo de evidencia de que hay una relación causal en ese sentido. Entonces, en ese sentido, y para concluir, vamos a decir, por un lado, es muy importante la apertura, la habilitación del uso de datos del sector público para tomar mejores decisiones. Y por lo general, aunque esa evidencia no permita obtener decisiones en base, obtener información o inferencias en base a ese estándar de oro, seguramente vamos a poder extraer conclusiones y obtener información que sea lo suficientemente buena como para tomar mejores decisiones más informadas. Entonces, en ese sentido, abogamos por un uso más pragmático de la evidencia y un mayor uso de la evidencia, de forma tal de poder tomar mejores decisiones en el sector público. Acá, muchas gracias. Y finalmente pasamos a la presentación de Paula. Ahí está. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, voy a salir un poco de lo que es causalidad y voy a hablar acerca de, también siguiendo esta línea de cómo podemos incluir datos en el sector público para llevar a cabo políticas que sean eficaces y precisas en un contexto, como decía Natalia, donde se habla mucho de gasto y de todo se cuenta y cada centavo vale. Y voy a traer la aplicación de algunas técnicas de clustering, de machine learning, que son útiles y que se pueden usar para segmentar poblaciones objetivo. Entonces, en primer lugar, o sea, partiendo de el hecho de que toda política pública o intervención que vaya a hacer el Estado va a tener una población objetivo sobre la que intenta impactar. Hay varios estudios que, por ejemplo, en estudios randomizados, que muestran que, bueno, la población objetivo hay veces que está segmentada en grupos internos. Y muchas veces hacemos una intervención en la que un tratamiento tiene un efecto distinto en grupos dentro de la población. Es decir, ya sea porque tienen características demográficas distintas, porque tienen situaciones laborales distintas, o cantidad de miembros en un hogar distintos, hay ciertas características que hacen que una misma política actúe de distintas maneras en distintas poblaciones. Siguiendo con esta línea, entonces, nos parece que es bastante importante que si tenemos de alguna manera datos que nos puedan ayudar a dividir esta población objetivo y conocerla mejor, tenemos que usarlos. Y algo que surgió mucho en la pandemia particularmente es como esta proliferación de, por ejemplo, registros administrativos. O sea, para todo lo que hacíamos en pandemia nos inscribíamos en algo y teníamos que llenar un registro donde poníamos quizás nuestro estado civil o la provincia donde vivíamos, o si estábamos, no sé, requiriendo algún tipo de ayuda estatal, poníamos alguna información laboral o algo de ese tipo. La cuestión es que dentro de lo que es el ámbito del Estado, las dependencias tienen un montón de registros administrativos de las personas, por distintos motivos. Entonces, los registros administrativos son una fuente que en muchos casos sí se usa, y en muchos casos queda subutilizada. O sea, solo se anotan cierta cantidad de personas para solicitar, no sé, ser inscritos en una política o solicitar estar inscritos en algún tipo de registro, y muchas veces no se hace un segundo paso con eso, que es, bueno, ¿quiénes se anotaron? O sea, quizás muchas veces se filtra a esas personas por alguna razón y no se ve bien quiénes están ahí adentro. Entonces, los registros administrativos, o encuestas inclusive, son herramientas y datos que con los que el Estado cuenta y que son muy útiles para segmentar políticas. Entonces, les traje algunas ideas, más que nada de trabajos que surgieron dentro de Fundar, de cómo tratar, o sea, este tipo de datos y qué conclusiones se pueden sacar de estos. Y empiezo por los inconvenientes, que igual ya mencionaron algunos de los chicos acá, para usar datos. Entonces, en primer lugar, partiendo de la imaginación de que tenemos, no sé, somos un ministerio X y tenemos un registro porque le pedimos a la población que, no sé, si quiere anotarse a tal cosa, se inscriba. En primer lugar, muchas veces lo que pasa es que la persona, y acá está la disociación entre el que evalúa y el que hace la política, la persona que
quiere hacer esta segmentación no es la que es la dueña del registro, por ejemplo, porque dentro de un ministerio el dueño de esa información puede ser un área distinta. Entonces, en primer lugar, siempre hay un inconveniente de quién es el dueño, digamos, de los datos. En segundo lugar, que todos estos registros, pensemos, tienen mucha información personal que debería ser anonimizada o tiene que ser tratada de una manera en la que no se vulnere la identidad de las personas. O sea, dentro de eso están nuestros nombres, nuestro DNI, nuestra situación laboral, nuestros ingresos, y eso de alguna manera, siempre que trabajemos con datos personales, se tiene que anonimizar o se tiene que ocultar, de manera que nadie pueda ir, aunque sea una persona que trabaja en un acuerdo de confidencialidad, que no pueda ir y ver quiénes están dentro de esa base. Entonces, dentro de lo que es anonimización, eso muchas veces es un problema que identificamos dentro de distintas dependencias del Estado, porque si bien todo está regulado por una ley, muchas veces no es tan fácil ni es tan obvio cómo se anonimizan estas cosas, ni cómo se transfiere, porque tampoco es tan lineal, no se pueden dar datos personales así nomás, entonces todo tiene que estar muy seguro para que esté bajo el marco de la ley. Y por último, también la calidad de los datos. Muchas veces pasa, como decía Natalia, o sea, no solo en encuestas, también en registros, hay veces que uno escribe y completa campos, y todo eso hace que la información esté como sucia de alguna manera. O sea, yo puedo poner, sí, muchas veces sobre la marcha se mejoran cosas, no es lo mismo que me digas en una lista desplegable cuál es tu provincia, que yo escriba mi provincia, y quizás escribo Córdoba y lo escribí sin tilde, y otro lo escribo con tilde. Entonces, ese es un ejemplo súper simple, pero así hay un montón de ejemplos que hacen que, bueno, los datos no sean tan lineales. Todo eso, de todas maneras, venimos del área de datos, así que manejamos algunas herramientas mínimas de programación. Todo eso son cosas que son salvables y creo que ese es como un poco el mensaje. O sea, se puede, de alguna manera, limpiar eso y lograr obtener información. Pero son todos recaudos que sí tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con estos datos. Por último, que muchas veces es muy útil, como digo, o sea, hay un montón de registros, hay un montón de bases de datos, hay un montón de organismos que tienen datos nuestros. Muchas veces sería muy rico que esta información intrasector público pudiera cruzarse y, por ejemplo, nosotros tampoco tuviésemos que estar todo el tiempo completando nuestro DNI cuando es obvio que en algún otro lado de la burocracia estatal está nuestro DNI. Entonces, ese también es un punto que es muy importante y que muchas veces no ocurre por cuestiones obviamente de seguridad, que están bien porque son nuestros datos personales, pero que sería bueno que se mejore o se aceite el mecanismo. Y pasando con los inconvenientes, no sé cuánto voy de tiempo, un poco, bueno, suponiendo que tenemos nuestro registro o nuestra información o nuestra encuesta, algo, volviendo a lo que decía al principio, que es muy útil, es bueno, tenemos una población, vamos a segmentarla. Entonces, muchas veces tenemos 50 variables, 50 columnas, no solo nuestro ingreso, no solo el empleo, no solo la provincia, también tenemos, por ejemplo, estamos inscritos a otras cosas, o dónde está nuestro empleador, nuestro tipo de... cualquier cosa, imagínense cualquier cosa, información acerca de nosotros. Muchas veces manejar ese tipo de información dentro del Estado tiene el problema de que, aunque se tenga, es muy difícil manejar tanta cantidad de datos, porque de una base de ya 50.000 filas en un Excel ya es complicado. Y si de eso quiero hacer cruzamientos, es más complicado aún. Si quiero hacer un gráfico, es muy complicado. Entonces, una manera de salvar esto es aplicando algunas técnicas que no van de la causalidad, sino que van más de agrupación y ver grupos, que es técnicas de machine learning o de aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado, o sea, son distintos modelos que lo que hacen es, dentro de los datos, nosotros le damos a un modelo matemático todos nuestros datos y el modelo, mediante funciones que tiene adentro seteadas, va a buscar transversalidad dentro de los datos y dividirlos de alguna manera. Y es no supervisado porque nosotros no estamos diciéndole cómo lo divide, ¿no? Entonces, por ejemplo, un algoritmo que es muy común es el K-medias o K-modas, en el cual es un algoritmo de partición, que nosotros le damos, supónganse este ejemplo que venía de registro, provincia, situación laboral, estado civil y edad que tenemos. Entonces tenemos esas 4 columnas, pero de 100.000 personas. Nosotros le damos eso al algoritmo. El algoritmo lo que va a hacer es, en primer lugar, nosotros le decimos
cuántos grupos queremos que tenga, o porque pensamos que va a haber en esta población, que eso lo podemos saber porque somos expertos en lo que hacemos, o porque hay algunas técnicas también para sacarlo, pero le decimos, bueno, pensamos que acá hay 5 grupos como muy distintos. Y el algoritmo efectivamente va a dividir los grupos, y la verdad es que nosotros lo probamos en varios casos, y surgen cosas muy útiles. O sea, de repente grupos que, con variables que nosotros cruzamos y descriptivamente no encontraba, el algoritmo lo que va a hacer es mirar una a una todas las observaciones y agruparlas por las más parecidas. Entonces tengo 5 grupos donde todos los que están adentro son más parecidos a los demás del grupo que a los de afuera. Entonces es como que algo que quizás no es obvio para nosotros en un primer lugar, en un segundo momento sí, porque lo vamos a revisar y se va a entender. No son algoritmos que no vamos a entender. Son sencillos y la verdad es que no requieren mucho conocimiento profundo de algoritmos ni de machine learning, pero de alguna manera nos lo va a dividir y nosotros con eso vamos a encontrar cosas útiles, como podemos encontrar grupos que, no sé, el ministerio con el que estamos trabajando no tenía dentro de consideración, porque es gente que se incorporó nueva, porque son personas que no estaban registradas y que ahora están registradas, y eso es algo que a priori no sería tan visible para nosotros, y con un algoritmo que la verdad que requiere un costo de entrada, que es saber un poco de estadística o un poco de programación, pero que no es lo más complicado, digamos, no es el algoritmo de TikTok o nada de eso. Con un mínimo conocimiento divide las cosas. O por ejemplo hay otro que es muy bueno, que es DBScan, que se usa mucho en términos de fraude y lavado de dinero, que es, por ejemplo, en lavado de dinero, transacciones sospechosas de un banco, de lo que sea. El DBScan saca los que son outliers, o sea, los que son raros por algo. Entonces quizás hace un grupito chiquito que es una transacción sospechosa. Bueno, de la misma manera nosotros podríamos pensar en, bueno, queremos saber si hay alguien de esta población que por algo, o sea, no sé, o está en una necesidad o tiene alguna característica que está aislada. Entonces por un DBScan, por ejemplo, que es otro tipo de algoritmo, no de particiones, sino de densidad, encontramos que, no sé, hay 2 grupos y hay un grupo que son 10 personas, que hay algo que los hace distintos. Y bueno, traje esos 2 ejemplos porque me parece que son, o sea, dentro de todo sencillos, entendibles y que aportan un montón a la hora de, quizás antes de ir a evaluación de un impacto, pensar en, bueno, voy a hacer una política, aunque sea, tengo la manera de yo saber si alguna población va a afectar distinto a otra, porque quizás hacer una intervención a toda la población puede ser muy costoso y quizás no se llegue a hacer porque de alguna manera termine siendo bochado eso por un costo económico. Y quizás la población a la que yo de verdad quería impactar era, no sé, el 20%. Y con algo así, un algoritmo muy fácil me pueda ayudar a dividir, segmentar y también como tener un panorama visual de todo. Y bueno, nada, volviendo a eso, caracterización de población objetivo, es todo. Muchas gracias, Pau. Entonces, yo tengo algunas preguntas disparadoras, pero antes me gustaría escuchar un poco del público, preguntas, consultas. Entiendo que también en el chat. Bueno, yo me salgo de la vaina para hablar porque nada, me encantan estos temas. Muchas cosas para decir, yo estaba pensando en la misma línea que Diego, pero sí quiero decir 3 cosas. La primera un poco inspirada en la propuesta que nos hace Ale de pensar modelos más sofisticados, esta mirada experimental, no experimental, cuasi experimental, que para mí es un gran desafío todavía, no por la complejidad del enfoque, sino por la capacidad institucional de la que partimos para esto, ¿no? Y ahí creo que es un modelo que funciona muy bien en sistemas institucionales mucho más avanzados que nosotros, avanzados en el sentido tecnocrático, ¿no? Ahí me sale un poco la vena latinoamericana. Y segundo, que muchas veces las políticas que nosotros tenemos son de carácter mucho más universal. Entonces, eso, incluso esa mirada sobre cuál es el rol del Estado acerca de los grupos, que decía Pau, es mucho más amplia. Yo me imagino una política como el Plan del Norte, hiperfocalizada de rutas, es imposible aleatorizar el impacto de una ruta, o sea, randomizarlo mucho menos. Digo, y es claro que hay que medir el impacto que eso tiene en otras variables, que son las de desarrollo económico, la integración regional y demás. Y en la misma línea de las capacidades, y uniéndolo con otro tema que decía Ale, no es solo el uso.
Me parece que la gran contribución que tenemos que hacer hoy en día tiene mucho que ver con la producción, porque no tenemos ni esta calidad ni esta cantidad de datos, ¿no? Esa primera reflexión. Lo segundo, vinculado a esta idea de la cantidad de datos y las capacidades institucionales, cuando alguno aprendió a programar en R, yo aprendí de vieja, hace 2 años. Entonces, me enseñaron el método del K-means con una hermosa base de datos de unas florcitas, que seguramente todos la... Bueno, tener las características de las florcitas ordenadas como en la base pública de R, bueno, no encontrás ese tipo de bases públicas en el Estado. Todavía no las encontrás, esa limpieza, esa prolijidad. Entonces, a mí me encanta hacer K-means. Ahora, y de hecho lo hicimos en un proyecto de clusterización que hicimos con Rafaela, pero es muy marginal. O sea, por eso mi foco, como bien dice Diego, tiene más que ver con eso, y ahí, algo que decía Pau recién, usar Machine Learning, sí, reformemos la ley de empleo público, porque no atraemos a esta gente. O sea, yo tengo un equipo del Ministerio de Producción de excelentes 11 politólogos, ninguno maneja R, ninguno maneja Excel. Entonces, de nuevo, hay que reformar la ley de público para atraer esa gente al Estado y no tener que comprar todo ese conocimiento afuera. Y ya que la tengo a Rita acá, veo, necesitamos incorporar estos conocimientos a la universidad. Como administradora pública, que soy, orgullosa de Rosario, no tuve la materia de evaluación, por ejemplo. Entonces creo que ahí también hay un gran desafío todavía por pensar curricularmente cómo largamos politólogos, administradores públicos, fanáticos del empleo público, como quien les habla, que puedan tener estas capacidades. Y lo último que quiero decir, me parece que estos nuevos marcos planteados de esta manera desafían desde ya las capacidades institucionales. Y creo que esta conversación en este ámbito está buenísima y ojalá salgan ideas de acá. Y ahí paro porque voy a aburrir. Bueno, coincido con mucho lo que dice Nati, en particular, bueno, creo que varios acá somos docentes de universidades y creo que el tema de formación en estos temas a los estudiantes, las estudiantes de administración pública, ciencia política, en temas de datos, de estadística, de manejo de paquetes, creo que es clave para, digamos, para la mirada del mediano largo plazo, fortalecer las capacidades del sector público, porque la pregunta me parece súper pertinente, digamos, ¿no? Los y las científicas de datos están súper demandados hoy en día, no es fácil para el Estado atraer esas capacidades. Entonces yo creo que en el mediano largo plazo eso es fundamental. Un segundo punto creo que es, si se quiere, hasta anterior y extraer estos temas a la conversación pública. Digamos, primero saber que sería bueno hacer estas cosas antes de que preguntarse quién lo puede hacer, porque creo que no estamos ni siquiera ahí. Digamos, son conversaciones que estamos tratando de promover, es un poco la idea del panel, pero todavía son muy marginales, entonces tratar de impulsar esta agenda como parte de las tareas pendientes. Y eso creo que derrama por muchos lados, digamos, por un lado, para que el sector público tome conciencia, se tome conciencia en el sector público la importancia de obtener datos de calidad, de la calidad de los datos y del uso de datos para la toma de decisiones. Pero todo eso es posterior a tratar de avanzar en esta agenda de la importancia de traer estos temas para mejorar la productividad, digamos, de nuestras políticas públicas. Eso me parece que es clave, digamos, ¿no? Y el tema de nuevo, educación es clave, y bueno, después vienen todos los temas de, bueno, que no es la panacea, digamos, no toda política pública puede ser aleatorizada, muchas veces no, pero eso si siquiera en mi opinión es hasta posterior, ¿no? Creo que hay una serie de pasos antes para avanzar. Sí, quería hacer un par de comentarios, porque en un punto yo escucho a Alejandro y es como hay algo de juego y la gallina. O sea, ¿en qué medida identificamos la necesidad de utilizar datos en la formulación de programas, en el diseño, etcétera? Y en qué medida eso demanda profesionales con ese tipo de herramientas, entrenamiento, para cubrir esa necesidad, o es al revés, nosotros formamos la cantidad de profesionales que tienen ese tipo de herramientas,
y el sector público empieza a descubrir la cantidad de oportunidades en la medida que tiene recursos humanos. No sé por qué lado va, pero tiene algo de huevo y gallina esto. Creo que yo le bajaría un poco. Existe todo el área de ciencia de datos, como Alejandro, es un área que es muy demandada, tenemos verán, no solo Argentina, pero parte de cada vez más demanda de gente con el trabajo de ciencia de datos. Me parece que en muchos casos estamos hablando de cosas un poco más chicas. Es empezar a tener profesionales con personal con herramientas y capacidades de entender cómo se producen datos, entender cómo se producen pensar desde una lógica de datos el propio trabajo. Me parece que en muchos casos es eso, no necesariamente uno necesita gente que maneje algoritmos súper sofisticados, pero sí que empieza a tener herramientas y piense los problemas desde esa concepción de los datos. Creo que desde el lado de la universidad, y ahí desde el lado de la academia, que estoy realmente, lugar de gestión, como que nosotros también nos preguntamos así, bueno, ¿en qué medida estos profesionales necesitan o demandan de nosotros este tipo de formación? Es una conversación bastante más cotidiana de lo que quizás ustedes se imaginan, es decir, formamos politólogos, a nivel de posgrado formamos gente que con especialización en políticas públicas, y hay una conversación de decir, bueno, nosotros tenemos que fortalecer más el área, temas más metodológicos, de herramientas, paquetes, eso le está dando herramientas para trabajar. Estamos intentando decir, vamos a buscar un programa de otro tipo. Entonces, es una conversación totalmente abierta que muchas veces aparece preguntando. O sea, hay un problema de información, en qué medida ese sector demanda ese tipo de habilidades que puede probar la academia, pues la academia estaría entrenando sobre cosas que realmente no hay tanta demanda, porque después pasa los siguientes, que son los politólogos, los politólogos que trabajan con politólogos, general, que con formación, que dice, bueno, no sé para qué tengo estos conocimientos de estadística, qué voy a hacer con esto, y ahí la reacción. Yo tengo una intuición de que hay una idea de que las cosas sirven, no tengo tan claro para qué sirven. Como que hay algo de eso, y es una cosa que quizás y va en línea de la idea de que nos formamos de recursos humanos que tengan. Bueno, también voy a sumar, o sea, quizás yo soy un poco más optimista. Al menos, o sea, desde el lado de, yo soy economista y de venida en científica de datos, o como se quieran llamarlo, conozco un montón o sea, tengo un montón de conocidos, de economistas o politólogos también, o inclusive sociólogos, o sea, de ramas de las ciencias sociales, que de alguna manera o algo, por A o por B, es como que saben algo de R, algo de Python, y hacen un cambio. Entonces, como que por un lado me parece que quizás a veces no es cierto que hay un tema de la retención de estos perfiles que son muy demandados y, bueno, obviamente remuneraciones muy atractivas en el sector privado o en otros lados inclusive, que es una cuestión que tiene el Estado para retener estos perfiles, pero muchas veces creo que no es tanto la formación, porque inclusive las universidades se han ayornado bastante, o ha habido una proliferación de licenciatura en ciencia de datos, o especialización, o este tipo de cosas. Como que hay, no digo que sea suficiente, pero hay una oferta. Muchas veces es como que nos quedamos antes en, no hay datos, o en esto, o sea, o está la persona que sabe de datos, está la persona que sabe hacer o una regresión lineal, o un CAMINS, que sería algo hasta sencillo, no se tiene que hacer una maestría en datos para hacer un CAMINS. Es como saber un poco de estadística, pensar, ¿y esto para qué me sirve? Que es un poco el objetivo, o sea, ¿para qué quiero saber esto? No me voy a especializar, pero puedo pensar en para qué sirve. Y hay veces que lo que me parece que a veces traba es que no hay datos y las personas, o hay datos y se hace, y muchas veces no terminan impactando en la decisión final como a uno le gustaría que impacten, porque obviamente hay otros temas, hay temas más cualitativos que se tienen que tener en cuenta, pero creo que hay veces que no sé si pasa tanto por faltan científicos de datos, pues yo siento que de repente todos son científicos de datos, sino que
no hay datos, no nos lo quieren dar, o la persona que está ahí no tiene las herramientas ni siquiera para trabajarlos, o la computadora no procesa los datos que tiene, o la base está sucia porque es cierto, lo recolectó alguien que no sabía ni para qué lo iba a recolectar. Entonces, como que quizás para separar un poco el tema, es cierto que hay un tema de capacidades estatales, pero también de, bueno, la capacidad estatal de darle valor al dato, no solo de tener al científico, sino de esto, alguien que diga, bueno, este dato sirve, dónde está, cómo se guarda, por qué tiene que estar así. Como que me parece que eso es también algo para tener en cuenta. O sea, no es complicado el lado técnico, porque en realidad no importa en qué tenés, o sea, si tenés un lenguaje en una base de, no sé, SAP o lo que, no importa. O sea, para mí, desde el lado técnico no es una complicación. Muchas veces la interoperabilidad tiene problemas desde el lado legal o administrativo, porque tenés dos datos que son de dos bases que son de dos personas y que tienen dos dueños distintos y que para hacer ese intercambio, como había mencionado un poco en la presentación, tiene que estar, por ejemplo, anonimizado o tiene que haber un cierto tratamiento que asegure que la persona que lo comparte, en primer lugar, no está vulnerando los derechos de nadie, y en segundo lugar, que el día de mañana no va a venir otra persona a denunciarlo porque comparte los datos, porque muchas veces pasa eso, como que no se intercambia o no hay interoperabilidad, no por una falla técnica, puede ocurrir por el tema de capacidades que hablábamos, pero no, me parece que muchas veces va por desconocimiento legal o miedo también en ese sentido. Pero no por una cuestión de programación. Me gustaría, sí, precisar dos cosas en línea con lo que dice Pau. Me parece que también hay una falta de interoperabilidad que es política, que es que en una dirección nacional a otra dirección nacional no se comparten las bases de datos. Y eso tiene más que ver con la confianza humana, que es un valor tan difícil de asir desde el punto de vista de la inferencia causal, pero que todavía existe. O si uno no construye confianza, no construye interoperabilidad. Y lo otro que me parece importante señalar es que nosotros venimos mucho con el chip de pensar la interoperabilidad de sistemas. Y nosotros estamos en la prehistoria de eso. Estamos discutiendo la interoperabilidad de bases de datos. Ni siquiera de sistemas, porque no existe tal cosa como un sistema de gestión muchas veces en la administración pública. Lo que existe es mucha base de datos en Excel, mucha base de datos en el de, no sé ni cómo el de Google, ¿cómo se llama? Sheets, ¿no? ¿Sí? De acceso libre, sin ningún tipo de seguridad, pero de sistemas todavía no hay, y son muy escasos, ¿no? Aquellos con el CEP en el Ministerio de Producción sí interopera las bases de datos del CIPA con una base de datos georreferenciada y produce unos mapas como el de la política productiva súper interesantes. Pero eso es a nivel más de la estadística global, no a nivel de los sistemas de gestión internos de la administración pública. En la línea de lo que decía Diego, esa capacidad de transformar el dato y ponerlo en un proceso y en un flujo de trabajo, todavía es muy escasa en la administración pública. Entonces, traje el pesimismo de los casi 50 de nuevo a la mesa, pero me parece que ahí hay que discutir eso, la interoperabilidad en términos de la confianza entre funcionarios y la interoperabilidad que es más prehistórica, que es de bases, humildes bases de datos, no de sistemas de gestión de la información. Es un par de comentarios a partir de tu pregunta. Lo primero es algo que pensaba un poco, que también siguió transcurriendo, que tampoco quería o dar a entender como que la única forma de generar conocimiento de relación a la evolución es un diseño experimental, sino todo lo contrario, es decir, bueno, hay un diseño experimental que es una especie de modelo. ¿Qué pasa cuando no podemos implementar este modelo y qué hacemos frente a esta situación? ¿No? En un punto mi argumento y mi preocupación va un poco por ese lado. Nosotros tenemos un montón de transacciones que tenemos que hacer en ese proceso. ¿Cómo lidiamos con esas transacciones y en qué medida somos conscientes de lo que estamos haciendo en esas transacciones y cuántas transacciones aceptamos, ¿no? En ese proceso. Pero en realidad mi argumento es más en línea de algunas cosas que estoy dejando Alejandro en su presentación. Hay muchas variaciones dentro de esto. Hay muchas formas de diseños experimentales y puede ser que necesitemos diseños no experimentales, pero tenemos que ser conscientes de dónde estamos parados y todo lo que perdemos en esas transacciones con el mundo real. O sea, no fue un intento de decir solamente. Entonces, ese es el primer punto. El segundo, respecto de los tiempos, no, los tiempos vienen dados por los programas, ¿no? O sea, si yo tengo una, por eso
incluiste y presta mención a la idea de teoría del cambio del programa, porque yo ahí tengo el programa, una política, parte de que ciertas intervenciones van a tener ciertos resultados de este modo, ¿no? Por tal y cual motivo, esta acción va a tener resultados, y nosotros cuando pensamos en la evaluación de ese lugar, entonces, si yo tengo un programa, si mañana aumentan las tasas de interés, probablemente la teoría de eso es una cosa bastante inmediata, entonces el efecto quizás esté viviendo en un plazo muy corto. Si el programa es un programa de inversión tecnológica en la escuela, darle computadoras, darle software, entrenarlos, enseñarle a los chicos una cantidad de habilidades técnicas en computación, probablemente esos resultados tomen años en madurar. Entonces, pero cada programa tiene que tener su teoría. Yo cuando enfrento la evaluación de ese programa, estoy queriendo imponer mi tiempo. No, yo pregunto a los que participaron en la ejecución, los ejecutores de ese programa, cuáles son los tiempos que ellos están concibiendo para eso. Ahora, si el programa tiene si la forma en que se diseña este programa prevé un plazo largo, la evaluación también tiene que acomodarse a ese plazo. Vivimos en un mundo de inmediatez, posiblemente, pero eso no va a acelerar los tiempos en los cuales ese programa tiene que cumplir estos resultados. Pero que ese es el segundo punto que quería decir, no es que nosotros imponemos el tiempo. Y si los tiempos son largos, nosotros tenemos que tratar de proveer respuestas a cómo lidiar con esos plazos del programa. Y siento un poco con la idea de, bueno, es que la sociedad tiene tales y cuales características. Yo viví un par de años en Colombia, también en Colombia, la sociedad tiene características. El tema de Estados Unidos también es una sociedad particular. Todos son sociedades particulares. Nosotros tenemos que pensar desde el lado de la evaluación cómo hacemos para tener un diseño que sea capaz de lidiar con esas particularidades. No imponerle soluciones completamente armadas, pero también siendo conscientes de esas limitaciones, de esas necesidades al mismo tiempo de conocimiento. La pregunta en todo caso es esa, ¿cuáles son las respuestas? Y creo que segunda pregunta en esta dirección, las respuestas institucionales que podemos dar a esto, ¿sí? Yo cuando escuchaba la presentación más de datos, un poco en la presentación y en la respuesta, hay algo también de reglas, no solo es predisposición de oficinas en una dirección. Me parece que lo que todavía carecemos son de normas sobre datos, estandarización de datos, se tienen que compartir los datos, se tienen que salvar, que tienen que ver con generar instituciones con el manejo de datos. Hay cosas por ahí, yo no es mi área en particular, aparte de o sea, pero me parece que por ser consumidor regular de datos, o sea, tenemos muchas deficiencias en ese aspecto. El hecho de que haya dificultades para tener interoperabilidad de datos, malas normas, que tienen que producirse. El último comentario antes de monopolizar la palabra. Creo que a veces hablamos de datos como si fuera una cosa dada, no sé, idea platónica de que salimos de la caverna y está ahí el dato. No, los datos parten de definiciones, ¿sí? Nosotros definimos la manera en la cual se elaboran datos, y eso también es un limitante muchas veces. Solo tener, y vuelvo a la pregunta de Diego antes, de tener recursos humanos que estén entrenados y conozcan de datos, de diseño, de elaboración. ¿Por qué es que estamos en cierto modo? Porque condicionan un montón de decisiones posteriores, y no son datas que son decisiones. A veces son buenas, son muy informadas, a veces no, pero son decisiones. El dato no es algo objetivo, es una función también. Entonces también hay que pensar un poco también. Ok. Yo creo, Rita me dio clase, entonces yo me parece que entendí otra cosa de su pregunta.
Yo entendí la pregunta de los tiempos más vinculada a los tiempos institucionales, como la evaluación, que en general a mí me gusta definirla como contracíclica a la política, se distancia, ¿no? Y para mí la respuesta obvia que bueno, me gusta dar, y realmente estoy convencida de eso, es que me parece que tenemos que crear instituciones, ¿no? Que mantengan y sostengan estos procesos más allá de los cambios y de esa incertidumbre con la que evidentemente todavía como sociedad, coincido, no aprendimos a lidiar del todo. Imagínense el enorme cambio institucional que significó reunir 3 ministerios en uno, digo que hablando de incertidumbre y de los planes de evaluación que teníamos y de las injerencias que teníamos. Digo, yo asumí la dirección de evaluación de producción con 5 áreas sustantivas: minería, industria, CEPIME, emprendedores y conocimiento, y en 24 horas tengo 3 áreas sustantivas sobre las cuales tengo injerencia evaluativa y pierdo una cantidad de planes de evaluación. Entonces, esa incertidumbre, yo creo que ahí sí la respuesta, por ahí es un poco naif de mi parte, pero me parece que es institucionalista, es esta idea de construir reglas, construir incentivos, acuerdos institucionales y políticos un poco más de largo plazo, para crear, ahí sí creo yo, y lo digo en el mejor de los sentidos y en el sentido que lo planteaba Diego, de la burocracia beberiana, hay una tecnocracia evaluativa que sobreviva a las cuestiones y que pueda proveer información, que pueda generar mejores estándares de datos, en el sentido que lo planteó Santi. Yo creo que ahí está bueno ponernos tecnos, porque me parece que va a construir un poco más por fuera de esos tiempos que coincido con Rita, muchas veces nos juegan en contra por la dinámica de nuestra comunidad. A ver, sí, coincido un poco en Santiago y Natalia. En mi impresión, o mi opinión es, digamos, sintetizando, importa más la segunda pregunta tuya, la cultura institucional, la estructura de incentivos de las instituciones, que la necesidad de obtener resultados inmediatos de eso, o la cultura política, digamos. En términos de tiempos, yo creo que muchas políticas públicas se mantienen lo suficientemente en el tiempo como para poder obtener datos, como para que puedan ser evaluadas. Tal vez ahí la dificultad tiene más que ver con la cultura institucional y la estructura de incentivos de los y las funcionarias para utilizar esos datos y tomar decisiones basadas en algún tipo de evidencia. En ese sentido, la sensación y la impresión casi práctica que fuimos obteniendo en nuestro tiempo de trabajo en el área de datos secundarios es que el funcionario y la funcionaria que abre datos siente que tiene más para perder que para ganar. Eso tiene que ver con la estructura de incentivos y eso tiene que ver con... Y ese es un problema. Y no sé si es cultural o tal vez tiene que ver con la norma, que efectivamente puede tener más para perder que para ganar, o con las relaciones entre él o la funcionaria y su superior o su superiora, pero digamos, esa es una intención fuerte que tenemos, y de alguna forma es algo que es una barrera importante, creo yo, en esta posible transición a utilizar más datos para tomar decisiones, lo cual no quiere decir que el dato o la estadística o cualquier diseño te termine dando una respuesta no objetable, sea una decisión en un sentido o en otra, pero seguro va a dar indicios. Pero yo creo que el tema tiene que ver con la estructura de incentivos y también con la organización institucional en muchos casos, que no necesariamente quien tiene datos o quien usa datos es quien toma las decisiones y no necesariamente es un insumo para. Entonces eso también es otra barrera. Tal vez las decisiones se toman por otro motivo y hay una oficina de estadísticas que recoge datos y quiere generar visualizaciones o lo que fuera, pero no necesariamente la decisión se nutre de esos datos. Entonces yo creo que esa también es una barrera fuerte. Y para cerrar, digo, hay algo de... En la ciencia política se habla de instituciones misioneras o de misiones institucionales, cuando pensamos que hay ideas o tareas que nos aspira que cruzan transversalmente la administración pública. Un ejemplo es género, ¿no? La idea de género está bien, tiene su dirección, su criterio, pero en alguna forma su misión no está cumplida si no logra impregnar otros sectores fuera de esas áreas. Yo creo que con la cultura de la evaluación y del uso de datos también es tiene un poco ese modelo de institución misionera. No es solamente un área, sino tratar de impregnar toda la administración pública con esas ideas y valores, ideas
sobre cómo tomar decisiones en base a datos. Eso fue Milser. De tecnología de la administración pública. Quiero decir algo que me parece importante, perdón que intervengo de nuevo, en relación a lo que decía recién Ale. Sí tenemos que ser muy conscientes que hay un límite claro, que es que la política termina decidiendo. Y ahí, de nuevo, el ejemplo concreto, nos pasó una evaluación cuasi experimental con evidencia robusta, con muchos casos, 4 provincias, una política educativa de Estado, que hicimos la evaluación externa en CIPEC, una política que empezó de la Rúa y que terminó el gobierno de Macri, con experiencia, insisto, con evidencia experimental positiva sobre los efectos totalmente positivos del programa en su grupo de tratamiento, y así todo decidió cerrarse. La política también puede decidir cerrar un programa que funciona. Y en eso tenemos que ser claros que el uso de la evidencia es instrumental, pero también es simbólico y es conceptual, y que tenemos que estar dispuestos a perder la argumentación conceptual, incluso en los programas que funcionan, si la política no lo quiere. Y eso puede sonar un poco pesimista, pero me parece que son las reglas del juego democrático a las cuales está también sujeta la evaluación. Está bueno lo que traes, porque creo que es algo que varias veces, o sea, escuchamos lo mismo, como no tenemos un montón de datos y primero que no solo no sé qué hacerlo, no sé ni cómo acceder algunas veces a esto, ni cómo algunos. Entonces, en ese sentido, es cierto que hay, no sé, organismos provinciales o jurisdicciones como Cava o Mendoza que tienen una gobernanza de datos que es cierto que está más avanzada que otras provincias. Y en muchos casos, como que me parece que el factor común es que esas Secretaría de Datos o de Analítica viene desde una orden de un decreto que viene directamente desde arriba, del jefe de gabinete o la estructura, el organigrama que sea. Entonces, como que algo clave es para que esa área de sistemas cobre valor y pueda hacer la gobernanza de datos y esos datos puedan accederse de una manera que sea sencilla y que sea útil para el usuario, es que es cierto, con lo que decía Natalia, que tiene que haber una voluntad política en muchos casos, y que entonces hay otros en los que se queda corto, y también es cierto, se puede hacer una gobernanza de datos a nivel ministerio. Entonces, como tu ministerio o tu secretaría intercambia datos o hay interoperabilidad dentro del ámbito en el que vos estás, que muchas veces no es suficiente porque a vos te vendría re bien tener la base o el Excel de la Secretaría de Salud. En ese sentido, me parece que, o sea, siempre métodos de gobernanza, o un poco también lo que decía Santiago antes, de esto de estandarización, o sea, hay reglamentaciones y métodos que son hasta bastante internacionales en ciertos aspectos y que, no sé, Cava, Mendoza, algunas provincias, algunos municipios han tomado y han llevado adelante. Entonces, como que hay métodos. Quizás habría que empezar por lo que se puede, porque es lo que se puede. O sea, si es una secretaría, bueno, empezar por una secretaría. Obviamente siempre es a mitad de camino, si no podés que el de al lado te comparta y después le compartís. Pero en ese sentido me parece que es un tema más político o de permisos. Sí, agrego un poco en la misma línea. Gobernanza de datos creo que es un término clave para tu pregunta. Hay que determinar alguna forma de gobernanza de datos y hay como distintos modelos para hacerlo, pero digamos, lo primero es entender el bicho que uno tiene enfrente, que son como bueno, las potencialidades, las dificultades y los distintos modelos posibles para, entre otras cosas, generar reglas para intercambiar datos, interoperabilidad, responsabilidades de datos, bueno, una serie de reglas que uno puede pensar primero, si se quiere, como primer paso, uno diría en abstracto, modelos posibles, digamos, ¿no? Como para entender, bueno, las dimensiones del fenómeno y todas las aristas que tiene. Y después está todo el lado de la implementación política y del apoyo, que es otra cosa, ¿no? Yo creo que son dos cosas como importantes dentro de lo que uno tiene enfrente. Comentario para línea con lo que teníamos. Me dejó pensando un comentario de Alejandro cuando hablaba de la transversalidad. Tengo la intuición que en parte del problema es que seguimos pensando como que tiene que haber un área de estadística. En realidad es completamente transversal, hasta incluso el hecho de que haya un área
ahí tenemos un embudo, una especie de monopolio de quién tiene la información. Y eso probablemente es parte del problema. En lugar de pensarlo como que se ocupa de mantenimiento de los datos, son cosas distintas. Y eso probablemente tenga algún tipo de efecto en los planos de diseño. ¿No? Creo que también hay en qué medida en algún punto manejo de datos no es diferente de cualquier otro. La estructura de incentivos también es diferente en un lugar y otro, y el nivel de desarrollo también es dispar entre un lugar y otro. No todas las provincias tienen sistemas de salud de igual calidad y elaboración educativos, y los municipios tienen son exactamente iguales en calidad de su política de tal y cual área. No debería ser diferentes niveles de desarrollo cada uno. Me parece que lo que estamos haciendo en el momento, digo, esta época, esta generación, en el cual empieza a generarse cierta conciencia de que todos esos datos pueden informar a las políticas públicas. Creo que ese probablemente sea el camino para los incentivos, el hecho de que está en la gestión pública. Si yo tengo una idea clara de cuál es la contribución de esta información, es una ventaja política. Entonces probablemente vaya por ese lado. Me parece que algunos de los distritos en los cuales empieza a haber áreas de una mayor utilización de los datos, me parece que lo que hay es una, no quiero decir una cultura política, porque es la palabra que estoy buscando, pero cierta idea de esto sirve y esto que sirve, y trato de escuchar por la. Creo que ahí está la política de incentivos para que medida la política reconoce eso, y los mismos estructuras de la política en general, de obtener un beneficio de ese proceso, puede retroalimentar y favorecer. ¿Otras preguntas? Lo que estamos entonces, bueno, agradecer a todos, a todas por haber venido. Muchas gracias.